Delegar en la justa medida es un arte, y es que aprender a delegar no es solo aprender a delegar. Aprender a delegar tiene que ver también con ser estratégico con mi tiempo y ser estratégico con el crecimiento de mi equipo. Aprender a delegar también tiene que ver con qué estoy delegando, a quién se lo estoy delegando, cuándo se lo estoy delegando, para qué se lo estoy delegando. Y cuando aprendemos a delegar al 100% es porque ya pasamos por otra serie de aprendizajes que es soltar el control, controlar los impulsos del micromanagement, que a algunos les encanta hacer micromanagement. Es un tema de aprender a desarrollar confianza con el equipo, de conocer muy bien a mi equipo, de cuáles son sus fortalezas y cuáles son sus debilidades, y aprender a generar buenas expectativas y a dar excelentes instrucciones. Como ves, delegar no es solo delegar. La etapa de la vida en donde a mí más me costó aprender a delegar fue cuando yo estaba más aferrada a que mis resultados en el trabajo hablaban de mi identidad como persona, ni siquiera de mi identidad como trabajadora, sino como persona, porque pues muchísima de mi atención, mi esfuerzo, mi energía estaba puesta en mi trabajo, y entonces si mi trabajo estaba bien hecho y los resultados eran buenísimos, yo como persona me sentía valiosa, y cuando mis resultados no eran buenos, como persona me sentía mucho menos. Esto hacía que yo cuidara como mamá leona muchas partes de mi trabajo. Y esto hacía también que yo necesitara una especie de validación externa que hacía que si lo que alguien más hacía modificar esa validación que yo necesitaba, pues entonces yo no quería que nada se metiera entre esa validación que yo necesitaba y yo. Tal vez te estoy dando aquí un caso extremo, pero es lo que yo estoy empezando a observar en algunas de mis clientas y en algunos de los grupos en los que he estado ayudándoles a aprender a delegar. Algo que va a ser cierto es que los equipos o las personas nunca lo van a hacer tan bien como una. Probablemente a veces lo hagan mejor, y eso da muchísimas veces más miedo, porque esto nos hace sentir como que nuestro lugar corriera un riesgo. Esto hace que cuando yo no delegue se detengan dos tipos de crecimiento: mi crecimiento como líder y en mi carrera profesional, y el crecimiento de mi equipo. En este episodio lo que vas a encontrar es que vamos a hablar de los errores y las consecuencias a la hora de delegar, de una estructura bastante fácil de seguir para poder delegar de una forma más fácil, y las otras habilidades que se tienen que desarrollar para poder hacer una delegación más efectiva y más estratégica. En la delegación hay dos extremos, como en la mayoría de las cosas. El primer extremo es delegar absolutamente todo, o delegar algo que simplemente yo no quiero hacer, delegarle a alguien porque es muy bueno en su trabajo y lo termina rápido, entonces para mantenerle ocupado le delego cosas. Y el otro extremo es no delegar en lo absoluto para no sacrificar la calidad del resultado, porque de nuevo yo tengo que tener el control de cómo se hagan las cosas. Las consecuencias de delegar solo porque sí, de delegar las tareas que a mí no me gustan, de delegarle a todo el mundo por igual, es la saturación de algunas personas, la sobrecarga del equipo, porque muchas veces no estamos midiendo si es el momento correcto, si tenemos los recursos de tiempo disponibles para delegarle a alguna persona o a varias alguna tarea. Sí pasa mucho que esta persona que es muy buena en algo y que en mi cabeza yo lo utilizo como mi sustituto o la persona que me podría ser la siguiente en mi plan de sucesión, yo lo empiezo a utilizar como una especie de asistente y le empiezo a delegar tareas solo porque sí. No es necesariamente la manera más adecuada. ¿Qué pasa también cuando empezamos a delegar demasiado solo porque sí y las tareas no son al nivel de dificultad necesario para mantener motivado al equipo? Pues las personas empiezan a sentir que se les delega pues lo que sobra, o solo por no hacer una tarea, y eso la verdad no es motivante para nadie. Cuando yo no delego en lo absoluto, la consecuencia de esto es que el equipo no se desarrolla, no desarrolla habilidades, no aprende nuevas tareas, no tiene un día a día un poco más variado de algunas cosas. No tengo el tiempo, ni la capacidad, ni el ancho de banda para dedicarme al desarrollo de mis capacidades estratégicas. Otros errores que se cometen a la hora de delegar es delegar sin contexto. Darle a una persona una tarea sin explicar para qué
es esa tarea y la persona no sabe exactamente por qué es importante la tarea. Un segundo error a la hora de delegar es no establecer puntos de chequeo. Solo se delega y uno desaparece, y cuando uno regresa a revisar que la tarea ya se terminó, pues todo estaba mal, todo estaba al revés y uno no puede corregir a tiempo. El tercer error que se comete a la hora de delegar es que ante la primera dificultad de la otra persona, uno dice, no, ¿sabes qué? Déjame, yo lo voy a hacer. Porque no soportamos la incomodidad del error, ni el propio y mucho menos de los demás. Y no enseñamos a aprender de los errores y a mejorar aquellas cosas con responsabilidad, sino solo les enseñamos que no estamos confiando en su capacidad de aprendizaje y de desarrollo de la habilidad. Esta curva de aprendizaje creemos que es un switch, no solo para nosotros, sino también para los demás, y entonces recuperamos esa tarea, retomamos esa tarea que acabamos de delegar a la primera de cambio que se hace un problema. Te voy a dar una estructura que va a hacer que puedas delegar de una forma más fácil. La primera es generar contexto. Cuando vayas a delegar una tarea, es importante que comuniquemos por qué esta tarea es importante, por qué este resultado es importante, por qué este proyecto es importante y cómo se conecta esta tarea, esta actividad a un objetivo más grande que tengamos como departamento o como empresa. ¿Por qué? Porque le va a dar a la persona esta sensación de me estoy encargando de algo importante, no de lo que sobra, no de algo que nadie quiere hacer, no de una tarea aburrida, sino que simplemente me está encargando de verdad de una misión que es importante para el departamento, para mi jefe, para la empresa. El segundo punto de esta estructura para delegar es comunica el resultado esperado. Realmente es qué específicamente se necesita que se logre. Cuando entregamos esta información, le damos a la persona una expectativa de cómo se va a ver ya la tarea completada. ¿Cómo sabremos que sí se logró el cometido? También es importante, en tercer lugar, compartir cuáles son los criterios de éxito. No solo el qué se espera, sino cómo se espera que se haga esta tarea. ¿Por qué esto es importante? Porque entonces sabremos que se hizo de la manera correcta. Muchas veces y en algunas situaciones será aceptado decir, bueno, yo lo que espero es este resultado y no me importa cómo lo hagas, pero tiene que ser en un momento muy específico. Vamos a hablar pronto de los 3 niveles de la delegación. Pero, mientras tanto estamos aprendiendo a delegar, es importante que podamos decirle a las personas cómo es ese bien hecho. En cuarto lugar, es importantísimo que tengas tú entendido cuál es el nivel de autonomía de la persona y que esta persona también tenga conocimiento de cuál es su nivel de autonomía. Si quieres que te consulten cada decisión o si esta persona es libre de decidir por completo cierta estructura de la tarea que se le está delegando hasta que la complete. En quinto lugar, es importante establecer estos puntos de chequeo cuando vayamos viendo cómo vamos a revisar el progreso. Cada cuánto vamos a estar platicando para ver si se necesita ayuda, si lo que se está haciendo está bien hecho y no solo irme a meter intempestivamente a vigilar cómo se está haciendo la tarea, sino realmente que esto sea de mutuo acuerdo para que la persona no se sienta vigilada, se sienta que estás confiando en ella y tú tengas realmente esta claridad de cómo va la tarea y no solo, bueno, yo no me encargo y simplemente hasta el día que se supone que me tenían que entregar, pregunto cómo van. Y por último, es importante que se platique cuáles son los recursos disponibles, qué soporte, qué información o qué acceso necesita esta persona. Más o menos se podría escuchar algo así. Necesito que desarrolles la propuesta para el cliente. El contexto es que este cliente puede abrir mercado nuevo para nosotros. El resultado que necesito es una propuesta que muestre cómo resolveríamos sus 3 problemas principales. Los criterios de éxito es que esta propuesta debe ser clara, concreta, con timeline y con un presupuesto estimado. El nivel de autonomía es la estructura propuesta que como tú consideres mejor va a estar bien, pero muéstrame un borrador para el viernes para darte feedback antes de enviar. Los recursos que tienes son los accesos a las conversaciones previas que se tuvo con este cliente y están en esta carpeta, en este archivo. ¿Qué necesitas de mí? Esto es una expectativa completa de lo que podría ser una delegación. Y como hablamos al principio, la delegación requiere que aprendamos otras cosas. Es una serie de comportamientos y una serie de habilidades que necesitamos tener claras para poder ser muy efectivos en la delegación de las tareas. La primera es soltar el control
y la necesidad de ser perfectos. Porque nosotros, como líderes, estamos lejísimos de ser perfectos. Y somos seres humanos imperfectos liderando a otros seres humanos imperfectos. Entonces el perfeccionismo aquí no tiene lugar. Es importante que aprendamos a honrar nuestra curva de aprendizaje, porque la tuvimos en su momento, respetando la curva de aprendizaje de los demás. Es importantísimo para esto que aprendamos a desarrollar nuestra inteligencia emocional y la empatía por el proceso de aprendizaje de los otros. La segunda habilidad que necesitamos, o el segundo comportamiento que necesitamos desarrollar y ejercitar, es el dar instrucciones y expectativas claras. Esto es importante porque entonces las personas saben cuál es su rango de acción, de ejecución, de decisión, de recursos, hasta dónde pueden llegar, hasta qué punto pueden trabajar o de dónde no se pueden pasar o cuál es el mínimo, cuál es el máximo. Muchas veces probablemente haya un mínimo de cosas, pero no un máximo. Bueno, lo mínimo que espero de esto es tal cosa. Lo máximo es el cielo es el límite. O tal vez si es un tema de gastar plata, bueno, lo más que te puedes gastar es esta cantidad de dinero y lo mínimo, pues entre más ahorremos, mejor. Depende del caso, las personas tienen que tener estas instrucciones claras y los límites claros también. La tercera comportamiento o habilidad que es importante que tú aprendas a desarrollar es el control de tus impulsos para no irte a microgestionar, micromanejar todos y cada uno de los movimientos a la primera que estás viendo que se están cometiendo errores o que las cosas no están saliendo como tú las tenías imaginadas o en tu expectativa. Para esto es importantísimo que aprendas la autorregulación emocional, porque te va a dar estrés, porque vas a querer ir a decir, no, ¿sabes qué? Quítate, yo lo voy a hacer y esto realmente no le va a ayudar a la confianza de las personas. Desarrollar la confianza es un cuarto elemento que es importante aprender a desarrollar. Desarrollar la confianza en ellos, pero también que ellos vean que confío en ellos, porque de nada me sirve a mí confiar si yo no comunico que estoy confiando. Respaldar al equipo. Al final del día, todo aquello que estoy delegando sí es mi responsabilidad, cómo se hagan las cosas sí es mi responsabilidad, pero tengo que aprender hay un libro que se llama From Good to Great, que me enseñó una teoría muy buena, que es la de la ventana y el espejo. Generalmente los líderes buscan a los culpables de los errores en la ventana y a los responsables del éxito en el espejo. Y es de la otra manera. Debemos de buscar a los responsables del éxito por la ventana y a los responsables de los fallos en el espejo. ¿Por qué? Porque es nuestra responsabilidad. Todo lo que haga nuestro equipo es nuestra responsabilidad. Por lo tanto, su proceso de aprendizaje también cae sobre nuestras responsabilidades. Para esto es importante manejar la motivación del equipo, manejar una cultura de coaching donde se sepa que se da feedback no solo cuando las cosas malas pasan, sino también cuando las cosas buenas están sucediendo. Apertura y accesibilidad para que tu equipo sepa acercarse a ti cuando las cosas no les están saliendo, cuando se están equivocando, porque se van a equivocar, porque van a cometer errores, que sientan la libertad y la capacidad de acercarse a ti, de decir, ok, esto no me está saliendo como esperaba, se supone que era de una manera, me está saliendo de otra, y me acerco a tiempo para levantar la mano y decir, necesito ayuda. Una escucha activa es importante para eso. Y querer que te lo digan a tiempo incluye que las personas sepan que se pueden acercar a ti y que eres accesible. Y de nuevo, conocer bien el equipo me parece súper importante. Esto de conocer al equipo me ayuda para saber cuáles son los 3 niveles de delegación que hay. En el primer nivel se delega la tarea. Bueno, vas a hacer esta tarea en específico. Aquí hay un riesgo muy bajito y se le puede delegar a alguien que no sabe tal vez tanto de un tema, sino una tarea muy puntual donde la autonomía es mínima y es útil para personas nuevas y para tareas críticas muy puntuales. El nivel 2 es delegar el problema. Necesito que se resuelva tal cosa. Aquí los criterios del cómo, de cómo no se puede hacer o cómo sí se puede hacer. Hay un riesgo medio y es para una autonomía media y es útil cuando queremos desarrollar el criterio de una persona. Y el nivel 3 de delegación es cuando se delega el resultado. Yo lo que necesito que logremos es este resultado y tú tienes libertad para decidir cómo lo vamos a lograr. El riesgo es alto porque la autonomía es alta, pero esto es útil para personas experimentadas cuando confiamos en que esas personas ya han desarrollado el criterio y ya tienen un poquito de experiencia y probablemente son las personas que están más cercanas o con mayores posibilidades a ser promovidas a la hora de que yo también quiera ser promovida. Porque es importante también conocer a mi equipo.
porque requiero conocer muy bien la tarea, problema o resultado que quiero delegar, tener mucha claridad de cuáles son las habilidades y competencias que se necesitan para resolver esa tarea, ese problema o ese resultado, y quién de mi equipo es el que tiene esas fortalezas o tiene una necesidad de desarrollar esta fortaleza. El detalle está en que no todas las personas tienen las mismas fortalezas y las mismas capacidades. Si yo le entrego una tarea para delegarse a alguien que la considera muy fácil, esto no es motivador. Esto probablemente solo sea una recarga. Y más de alguien va a estar feliz de que les delegues porque probablemente se va a deshacer de una tarea que no le gusta hacer para ayudarte a ti. Y tal vez alguien va a tener más tiempo para hacerlo. No sé, creo que es mucho de cuidado, de conocer muy bien al equipo para entender cuáles son las capacidades de cada uno y no simplemente hacerlo arbitrariamente porque sí, a cualquiera, porque se supone que yo debería de poderle delegar a cualquiera, cuando honestamente no todas las tareas se le pueden delegar a todo el mundo. Uno tiene que poder estar tranquilo que esta tarea, problema o resultado que se delega va a estar al 70% de lo que yo lo puedo hacer. Y estar bien con eso. Si no, no se puede delegar al 100%. Por eso es que no todas las tareas que se delegan tienen que ser las más críticas, sino estar acorde a la persona, a la capacidad que tiene la persona a la cual se le está delegando. Hace poquito pusimos esta estructura a prueba con una de mis clientas y les voy a leer sus comentarios que me dejó en una retroalimentación, porque luego de estar trabajando 4 semanas en este modelo, sus comentarios fueron: todos entienden las fortalezas de los demás, entonces no todo me lo preguntan a mí, sino que entre ellos ya conocen quiénes son fuertes y muy conocedores de ciertos procesos, entonces entre ellos se preguntan más, porque hay más transparencia en la comunicación de a quién qué se le está delegando a quién y por qué. Otro comentario que me puso fue: yo tengo bien identificado quién pueden ser los candidatos para mis sustitutos, recibo menos preguntas los fines de semana, que eso me pareció importantísimo porque era una de las cosas puntuales que estábamos trabajando, cómo ser más estratégicos con el tiempo para que el fin de semana no haya tanto que hacer, y ahora está usando más su tiempo esta líder para tener conversaciones y tareas más estratégicas. Esas son las ventajas de trabajar en una delegación efectiva. Dime cuáles son los escenarios en los que te está costando más delegar y por qué. Porque muchas veces simplemente es una cuestión de control, una cuestión de miedo a soltar, una cuestión de ya lo hice, pero no salió bien. ¿Por qué no salió bien? ¿Cuál de las otras habilidades tal vez necesita ser reforzada para poder delegar de una manera más efectiva? Y si necesitas ayuda, pues no dudes en dejarme un comentario, un DM, dependiendo de dónde estés escuchando este episodio del podcast. Y con mucho gusto yo me comunico contigo y te hago una sesión de descubrimiento para ver si la mentoría y el coaching conmigo pudiera ser para ti. Así que gracias por haber escuchado el escalón hasta acá. Esto ha sido todo por el día de hoy. Bye.